Ok, cuando hablamos de crisis hiperglucémicas, nos referimos principalmente a dos escenarios en el contexto de una diabetes mellitus tipo 1 o diabetes mellitus tipo 2. Una es la cetoacidosis diabética y por otro lado el síndrome hiperglucémico hiperosmolar. ¿Ok? Pero antes de entrar. Doc, creo que se le tapó el micrófono y no le escuchamos bien. Ahí me escuchas, Josh. Sí, Doc, ahí sí. Ya, perfecto, gracias. Les decía que en el contexto de una crisis hiperglucémica vamos a hablar de dos escenarios que son, por un lado, la cetoacidosis diabética y por otro, el síndrome hiperglucémico hiperosmolar. Pero antes de eso, definamos lo que es normal. Entonces, cuando hablamos de definir o establecer criterios de diabetes, principalmente, que eso es lo que tenemos que llegar primero, vamos a tomar tres indicadores que son importantes. Por un lado, la glucosa basal. Por otro lado, 2 horas postprandial o al azar. Y por otro lado, la hemoglobina A1C o hemoglobina glicosilada. Y acá tengo que definir lo que es normal, lo que es prediabetes y lo que es diabetes. ¿Ok? ¿Cuánto es la glucosa normal en ayunas? ¿Quién me dice? De 70 a 100. ¿Qué dice el resto? 80, 110. ¿Qué dice alguien más? De 70 a 99. A ver, no le escuché, se cortó por ahí. De 70 a 99, Doc. Ya 70, 99 dicen por ahí. Sí se dan cuenta que hay criterios divididos y por eso tenemos que llegar a valores obviamente establecidos, ¿no? La ADA o Asociación Americana de la Diabetes, que es quien rige por lo general este tipo de situaciones, establece los siguientes valores. La glucosa normal, glucosa basal normal, ¿sí? Está entre 70 a 99, ¿sí? Es decir, menos de 100, ¿de acuerdo? Hay laboratorios que ustedes van a revisar dentro de sus valoraciones que el laboratorio les pone 110, 115, ya desde ahí vayan descartando ese laboratorio, ¿sí? Lo normal es de 70 a 99 o menos de 100, ¿de acuerdo? Prediabetes va de 100 a 125, en ayunas me estoy refiriendo, ¿no? De 100 a 125. Y diabetes, un valor mayor o igual a 126. ¿Ok? Ahora, no siempre vas a tener al paciente en el contexto de ayuno. Y entonces puede venir en cualquier momento del día, ¿sí? O sea, al azar o 2 horas postprandial. En este contexto, lo normal, ¿sí? Lo normal en este paciente, ¿sí? Va a ser un valor menos de 140, ¿ok? Prediabetes de 140 a 199 y diabetes mayor o igual a 200.
¿Ok? Y con respecto a la hemoglobina glicosilada, tú tienes que lo normal es menos de 5.7%. Prediabetes de 5.7 a 6.4 y diabetes mayor o igual a 6.5%. Entonces, estos valores son necesarios para que ustedes establezcan un diagnóstico entre lo que es normal, prediabetes o diabetes. Los criterios de diabetes son una glucosa en ayunas mayor o igual a 126 o al azar o 2 horas postprandial mayor o igual a 200 o una glicosilada mayor o igual a 6.5%. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta ahí? Bien, entonces, eso por un lado. Ahora, cuando tenemos que definir una cetoacidosis diabética o un síndrome hiperglucémico hiperosmolar, existen criterios que son obviamente necesarios en este contexto, ¿sí? Y por ejemplo, para definir a la cetoacidosis diabética necesitas un valor de glucosa que es mayor de unos, ¿qué te hablo? Hace días, hasta hace algunos días, teníamos como decisión los puntos de corte, ¿sí? De la cetoacidosis diabética en términos de glucosa, que el paciente debía tener más de 250, ¿ya? Pero hace unos días salió una guía nueva que establece que tú puedes hablar ya de cetoacidosis, o más bien para cetoacidosis diabética necesitas un punto de glucosa mayor de 200 miligramos decilitro, ¿sí? O sea, le bajaron 50. Para el síndrome hiperglucémico hiperosmolar sigue siendo más de 600, uno de los criterios, ¿de acuerdo? Aparte en la cetoacidosis diabética, ¿sí? Obviamente tú tienes que tener o debes tener en este contexto cetonas o cetosis. Y específicamente hablando del beta hidroxibutirato, que es uno de los principales cuerpos cetónicos. Beta hidroxibutirato. ¿Ya? Esto lo puedes medir incluso en tirillas, en la orina, ¿no? Y corresponde a más de 2 cruces en orina. Y por otro lado, necesitas la acidosis. ¿Qué tipo de acidosis? Una acidosis metabólica. ¿Ok? Entonces, mira, necesitas estos elementos para definir que existe una cetoacidosis diabética. El síndrome hiperglucémico hiperosmolar necesitas la glucosa, que te estoy dando el punto de corte. Necesitas también un estado de hiperosmolaridad. ¿Cómo calculaba la fórmula de osmolaridad efectiva? ¿Cuál es la fórmula de osmolaridad efectiva? Es sodio Sodio por por 2. 2 Doctores, más glucosa para 18. ya, perfecto. ¿Cuánto es la osmolaridad normal? 190 más menos 10. Ok, o 300 más menos 20, ¿no? Bien, entonces aquí hay un estado de hiperosmolaridad. Aquí va a haber ausencia de cetonas o, por lo general, menos de 2 cruces en orina, ¿sí? O sea, puede haber una cruz por ahí, algo leve, pero no más. Y obviamente ausencia de acidosis.
esto es necesario que ustedes conozcan, doctores, ¿sí? Para que ustedes aborden a su paciente en el quirófano o en el perioperatorio, deben tener prerequisitos, doctores, ¿sí? Los prerequisitos es el contexto de las enfermedades que vamos de una u otra manera a enfrentarnos, a criterios, ya sea diagnósticos, ya sea terapéuticos, ¿ya? Es como cuando uno está en medicina y dice, ¿y para qué nos darían bioética, no? ¿Para qué nos darían fisiología o para qué nos darían fisiopatología si a la final yo no voy a utilizar eso? ¿Sí? O sea, son bases. Es bases que te generan, obviamente, una serie de conocimientos que te van a permitir darle explicación a muchos fenómenos o a muchos escenarios que tú te estás enfrentando. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos del síndrome hiperglucémico hiperosmolar, vas a tener estos elementos, ¿sí? Entonces, pueden decir, pero bueno, doctor, ¿y esto para qué me sirve al poner anestesia? Esto te sirve muchísimo. Primero tienes que definir al paciente, es algo que debes saber, que necesitas conocer, ¿ya? Bien, hasta aquí, ¿alguna duda o alguna pregunta? Obviamente a esto, sí, las diferentes guías le establecen severidades, ¿no? Leve, moderado, severo, dependiendo cuánto está el pH, cuánto está el bicarbonato, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero cuando yo hablo de crisis hiperglucémicas, prácticamente vamos a referirnos al manejo de estas patologías o a niveles elevados de glucosa que pueden contener estos elementos. El manejo en términos de insulinoterapia, ¿sí? Porque estas crisis hiperglucémicas se manejan con insulina, doctores, en los diferentes esquemas que ya vamos a ver. Es necesario, obviamente, que aparte de la insulina, se utilizará sobre todo en acetoacidosis diabética, bicarbonato, si es el caso, compensación de electrolitos, que es algo que ya lo conocemos, ¿sí? Entonces, mira, cuando la cetoacidosis diabética es tan grave, tú no solo tienes que centrar tu atención en la insulina, sino también en aspectos como el bicarbonato, si se trata de una acidosis metabólica severa, o en su contexto de los electrolitos. ¿Ok? ¿Cuál es la manifestación clínica? ¿Quién me dice cuáles son manifestaciones clínicas de una acidosis metabólica? Cuénteme. Manifestaciones clínicas. Jocelyn, ¿estás por ahí? Cuéntame, Jocelyn. Tienes una con acidosis metabólica. ¿Qué Pueden esperarías haber, tener a ese paciente? ¿Ya? o sea, puede haber síntomas Porque, de deshidratación, como el paciente con sed excesiva, tenga poliuria. verás que tu paciente está en el quirófano, ¿sí? Resulta que, ojo, acidosis metabólica no solamente te puede llevar una hiperglucemia, ¿no? ¿Cuáles son causas de acidosis metabólica normoclorémica con anión GAP elevado? ¿Qué dices, Javier? Causas de acidosis metabólica. ¿Estás por ahí, Javier? Pérdidas gastrointestinales como vómito, diarrea y pérdidas Ok, renales. ok, Jimena, muy bien. Eh, eh, en Doc, es el que estoy en el contexto celu. de, en el contexto de
una acidosis metabólica está las pérdidas de volumen y eso básicamente te lleva a una acidosis láctica, ¿no es cierto? Puedes Doc, tener ¿nadie me escucha? puedes tener un lactato, apágale el micrófono ya, Javi, apágale el micrófono. Puedes tener, sí, obviamente, en el contexto de una acidosis láctica, que por cierto, ¿cuál es la diferencia entre acidosis láctica e hiperlactatemia? ¿O es lo mismo? ¿Cuánto es lo normal de lactato, doctores? Menor, Ustedes están en el quirófano, piden una gasometría y quieren ver el lactato. ¿Cuánto es lo normal? menor a 2, Doc. Ya, muy bien, Alex. Menor a 2. Soy Jimena, ¿Cuándo Doc. hablo de hiperlactatemia y cuándo? Ah, perdón. Soy Jimena, Doc. No. Ah, ya. Ok, Jimena, ya, disculpa. A ver, Jimena, entonces menos de 2 es lo normal. De 2 a 4, escúchenme bien, de 2 a 4 es hiperlactatemia. Y más de 4, ahí puedo hablar de acidosis láctica. ¿Sí? ¿Estamos? Acuérdense de esos puntos. Menos de 2 es lo normal. De 2 a 4 hiperlactatemia y más de 4 yo hablo de acidosis láctica. ¿Ok? Doc, disculpe que le Eh, interrumpa, no se le proyecta la pantalla, no sé si solo a mí. sí, no estoy proyectando porque ahorita les estoy preguntando. Ah, ya. Ya. Entonces les decía, ¿cuáles son manifestaciones clínicas? Esto por hacer un paréntesis a lo que estábamos hablando, ¿no? ¿Por qué? Porque necesito saber, ustedes van a estar en quirófano y van a necesitar saber o sospechar en acidosis metabólica. Sí, o sea, eso, si bien es cierto, lo van a diagnosticar únicamente con gasometría, pero algo clínico les debe sugerir, pues. Por eso les pregunto, ¿cuáles son manifestaciones Paul? clínicas de una acidosis metabólica? Y por ahí nos decía Edison, creo. Sí, Doc, la Por ahí nos respiración. decía Edison, exacto. ¿Cómo es esa respiración, Edison? Mm, Es O sea, profundo. es profunda en inspiración y tiene una pausa y luego es en expiración, pero es lenta, profunda. No hay pausas ahí. Es La rápido, respira, profundo. exacto. Muy bien, Jocelyn. La respiración de Kussmaul es una respiración rápida, pero no superficial, o sea, no así, ¿ya? Sino una respiración rápida, pero profunda, ¿sí? Entonces, es rápida y profunda, ¿de acuerdo? No puedo hacerles ese tipo de respiración porque no me están viendo. ¿Ok? Entonces, ojo con ese tipo, si tú ya le ves a tu paciente que está respirando rápido y profundo, de pronto hay un estado de hipotensión, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? La presión está cayendo, hay pérdidas sanguíneas, etcétera, etcétera. Es decir, deterioro del nivel de conciencia, o de pronto, claro, pérdidas no solo sanguíneas, no puede haber un vómito, una diarrea, etcétera. Entonces, todas estas alteraciones, dices, no, hazle un agaso y ese paciente está en acidosis metabólica, ¿sí? Ahora, la acidosis metabólica, doctores, ¿cuándo se corrige una acidosis metabólica? ¿Sí? ¿Cuándo ustedes tienen que actuar? Le haces una gasometría arterial a ese paciente. Y la pregunta es, ¿cuándo tratar? ¿Cuándo tratar una acidosis metabólica? ¿Qué dicen? Cuando los niveles de bicarbonato están menos de 20 miliequivalentes litro. No, o sea, es que si dices eso, si vamos al contexto de cuáles son los valores normales de bicarbonato a la altura. 18 más o menos. Correcto, 18 más menos 2. Si encajamos en ese contexto,
diríamos que todas las acidosis tendríamos que tratar, pues. Entonces, por eso les digo, ¿qué, cuándo? Y no es así. ¿Qué acidosis metabólica yo debo tratar? Por ahí me van a decir, la severa, Doc. Ya, pero ¿cuál es la severa? ¿Cuándo considero severa? ¿Mm? Un pH menor de 7.15. ¿Qué dice el resto? Esto es importante. Ustedes están en quirófano, ven ahí un bicarbonato y quieren saber si metele o no metele bicarbonato, pues. Eso no es importante, eso, por supuesto. En otras palabras, les estoy diciendo cuándo voy a Cuando el utilizar ampollas de bicarbonato es menos de bicarbonato. 20. Insisto, estamos menos, no, porque lo normal es de 18 más menos 2. Eso quiere decir que a toda acidosis tendríamos que meterle ampollas de bicarbonato. Cuando el pH es menor de 6.9, se utiliza bicarbonato. Ok, por ahí hay algo interesante. Nos dice 6.9. Aquí vamos a hacer una aclaración. Menos de 6.9, ¿sí? En el contexto de una cetoacidosis diabética, ¿ok? Aunque en las guías actuales, está ya el valor, el punto de corte subió a 7.3, ¿sí? Pero bueno, o sea, esto, como les digo, en el contexto de una cetoacidosis diabética, 6.9 menos. Y menos de 7.2 en el resto de acidosis, ¿ok? En otras palabras, en cetoacidosis diabética, cuando el pH está menos de 6.9. Y en el contexto de otro tipo de acidosis metabólica, ¿sí? Menos de 7.2. O un bicarbonato menor a 10 a 12 mil equivalentes. ¿Ok? Aquí, doctores, aquí y solo aquí vamos a tratar esta acidosis metabólica. ¿Y cómo lo voy a tratar? ¿Qué dicen? Bicarbonato. Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo le vas a dar el bicarbonato al paciente? Se calcula el bicarbonato necesario menos del real por una constante y por el peso. Creo que la constante es 0,3 o 3, no recuerdo bien, ¿no? Y eso nos da la Ya, cantidad de ml que nos da para colocar del bicarbonato a la ampolla de 8.4%. ya. ¿Qué dice el resto? Estás por ahí, pero te falta pulir el conocimiento, ¿sí? Porque a la final, eh, sí, estás por ahí, pero necesitas ser concreto, efectivo en tu proceder, ¿sí? Entonces ya lo vamos a pulir. ¿Qué más? ¿Qué dice el resto? ¿Cómo trato una acidosis metabólica severa, no? Insulina también puede ser. No, no, estoy en el contexto de darle ahorita solamente en el contexto de una acidosis metabólica. Hay una fórmula, ¿no? Pero esta fórmula la van a aplicar solo cuando se trate ya de poner o de corregir una acidosis metabólica, ¿ya? No es lo mismo en el contexto de tratar, supongamos, una ¿qué? ¿Con qué más utilizo el bicarbonato? ¿Para qué trastorno de los electrolitos? Lacemia. ¿Perdón? Hipercalemia, Ok. Un- hipercalemia. una hipercalemia, ¿no es cierto? Ya, ojo, no se van a confundir, son dos cosas diferentes. ¿De acuerdo? La fórmula que les voy a dar es en el contexto de tratar una acidosis metabólica, ¿ya? Entonces, el déficit de bicarbonato, ¿sí? Que así se llama la fórmula, déficit
de bicarbonato es igual a 0.3 eso es una constante, por el peso en kilos y por el exceso de base. Esto lo sacas del agaso. Esto te va a dar, ¿sí? El número de mil equivalentes, supongamos, te sale 480. ¿Qué cosa? 1000 equivalentes de bicarbonato. Pero tú sabes que cada ampolla de bicarbonato es igual a 8.4, ¿sí? Una ampolla es igual a 8.4. Entonces necesitas o quieres saber cuántas ampollas. Divides esto para cuánto? Para 8.4, que viene a ser siempre una constante. Y esto te da el número de ampollas, ya creo que les di esto, número de ampollas del bicarbonato, ¿sí? Pero no le pasas el 100%. ¿Cuánto le pasas? Le pasas solo el 50%, ¿sí? Le pasas ese 50% en ampollas, me refiero, ¿sí? ¿En cuánto tiempo? En 60 minutos. Y después de los 60 minutos, haces un control gasométrico para ver cuánto estamos. ¿Estamos? ¿Sí? Así corriges una acidosis metabólica severa. ¿Sí? Entonces, tú estás en el quirófano, el paciente está sangrando demasiado, empieza con una respiración media compleja, sospechas en una acidosis metabólica, pides un agaso, le estás viendo ahí y efectivamente tiene ya un pH de 7.1, un bicarbonato de 9. Le dices, licenciada, y empiezas a hacer este cálculo, ¿sí? O, no, ¿qué licenciada? Vos mismo, ¿sí? Ya, y empiezas a hacer este cálculo para saber cuántos 1000 equivalentes le falta al paciente, eso le transformas en ampollas, ¿sí? Este número de ampollas, cuidado, te olvidas, pasa solo el 50%, verán, algunos de mis residentes a veces se olvidan de que es el 50% y le pasan todo el número de ampollas, cuidado, ¿sí? Solo pasas el 50% en 60 minutos. ¿Ya? Después de los 60 minutos haces un control gasométrico y ves cómo está la situación. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas de la compensación? ¿No hay dudas? Seguimos. El valor del exceso de bases es del exceso de bases efectiva. Sí, así es. Ujú. ¿Qué más? ¿Alguna otra duda? Más o menos en el ejemplo que usted puso saldrían 28 ampollas, o sea, 57 ampollas. Entonces, en este caso se le pasaría 28. Correcto, ¿sí? Eso le pasas de una sola, sin diluir, ¿no? En 60 minutos. No hace falta diluir ese bicarbonato. A veces veo que diluyen en 500. Es más la dilución que el bicarbonato. No, no. Eso puedes pasarle directo. Ya da, Ujú. gracias. Pero era el 50%. Así es el 50%. Doc, una duda. Bueno, acá en el hospital me indicaban que anteriormente se pasaba la cantidad del bicarbonato puro por la vía central. Y si tenemos una gran cantidad de, como esta de ampollas de 26, tendríamos que hacer una dilución en suero glucosado, o ya no se mantiene eso para Verás, una vía periférica. algunos sí diluyen, sí, pero eso te digo, no hace falta. Si tú vas a una fármaco, ¿qué sería? A a un libro de farmacología, no necesariamente puedes, o más bien dicho, puedes administrarlo directo, ¿sí? Sin necesidad de dilución, ¿ok? Entonces, no es necesario, puedes pasarle directo, pero eso sí, en 60 minutos, ¿sí? No muy rápido. Ujú. ¿Qué más? ¿Alguna otra duda?
Sí leyeron esos artículos que les mandé de sobre parar o no los YECAS y ARA 2. ¿Leyeron o no leyeron? Esos son nuevitos, ¿no? Son dos ensayos clínicos que sugieren, obviamente, perdón que me salte, pero me acordé ahorita, estaba revisando unas cosas y me acordé de eso, donde no se vio una diferencia estadísticamente significativa en términos de la mortalidad o complicaciones de los pacientes, ¿no? Y por último, si hay alguna hipotensión, es fácilmente solventable dentro del perioperatorio, pero de una u otra manera no genera complicaciones en tu paciente. Son dos ensayos diferentes, por si acaso, donde se está demostrando aquello, ¿no? Eso les digo para, ustedes tienen que irse siempre por el lado de la medicina basada en evidencias. Hay muchas cosas de las que de pronto están aprendiendo en este momento que son empíricas, ¿sí? Y claro, muchos de los tratantes de los que pueden estar aprendiendo, muchos de ellos obviamente estarán actualizados y manejarán medicina basada en evidencia, pero muchos otros se quedan en el empirismo, ¿sí? Y en la práctica generacional. Entonces ustedes tienen que ir puliendo esas prácticas, ¿me entienden? Ese es la tarea de una u otra manera, ese es el reto que ustedes tienen, ¿sí? Allá, mi tutor o mi tratante de tal hospital me enseña esto. A ver, ¿será que eso está vigente todavía? ¿Será que se puede hacer de otra manera? ¿Sí? Entonces, ese es el reto que ustedes deben de una u otra manera, el posgradista actualiza mucho a los lugares donde va, obviamente estudiando, ¿no? O sea, tienen que leer, tienen que estudiar. Y claro, aquellos tratantes receptivos ven con buenos ojos eso, pues, porque dicen, ah, no, no he sabido, deja ver si, mira, aquí está, chévere. Siempre, obviamente, con el máximo del respeto, ¿sí? Porque si vienes todo gallazo, ¿no es cierto? A querer hacerte el simpático, o sea, no, pues, o sea, siempre tienes que ver la manera de, recuerda que son espacios que tienes que ganarte, que si bien es cierto, tú puedes tener el conocimiento, pero ellos tienen la experiencia, ¿sí? Entonces, tienes que enlazar esos dos puntos entre la evidencia actual y la experiencia, ¿sí? Obviamente sin caer en el abismo del empirismo, ¿sí? Porque eso tampoco es bueno, ¿ya? Ah, yo hago esto porque así lo han hecho y así está bien y así lo seguirán haciendo. No, 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 ya no se hace eso, ¿sí? Cosas de esas, ¿no? Entonces, tomen en cuenta esa situación, ¿no? Bien, ¿qué más? Doc, una pregunta. El Ujú, bicarbonato que se le va a compensar, que solo es del 50%, luego de eso se le hace el control de la gasometría y el otro ujú. 50% ya no se le coloca, si es que ya se restablecen los valores. Si ya, ¿cuál es la meta? Aquí hay que hablar cuál sería la meta entonces, o los valores seguros. Los valores seguros sería tener ya un bicarbonato mayor a 10 a 12 y un pH mayor a 7,20 en el contexto de una acidosis metabólica en general o más de 6,9 en el contexto de una cetoacidosis diabética, ¿sí? Si ya alcanzaste esos valores, ya no hace falta el resto. Ujú. ¿Y cuál era la fórmula de usar bicarbonato en cambio en la hipercalemia? ¿O cómo lo hacía? Resulta que eh, vos estás en quirófano, es una cirugía de esas terribles, ya van 5 horas operando, el paciente ha perdido full sangre, ya le van administrando como 6 paquetes, y vos empiezas a ver ahí en el electrocardiograma, en el monitor, unas ondas T picudas, elevadísimas, y dices, uff, hazle un potasio, haces una gaso, el potasio está en 8. ¿Qué vas a hacer?
Una En solución términos del bicarbonato, en polarizante términos del con bicarbonato fluida. me refiero, ¿no? El bicarbonato me refiero. Yo sé que puedes hacer otras cosas, pero ya, con el bicarbonato, ¿cómo calculas ahí? Un mil Ahí Ya era equivalente también, ya. de peso. el En peso una por las dividido para las ampollas, 8.4. No, ¿cuál es la fórmula? Verán que eso ya les di cuando 1.000 hablamos de equivalentes hipercalemia. por kilo de peso. Por kilo de peso. Eso, Y eso. ahí eso se divide Un para el mil número de... equivalente, ok, por ejemplo, pesa 60 kilos, ¿no es cierto? Supongamos, ¿cuántos mil equivalentes? Estamos hablando de un mil equivalente por kilo de peso. Peso 60 kilos serían 60, dividido para 8.4, te da 7 ampollitas. ¿Sí estamos claros? Ya. Entonces, ojo, si ven que es diferente el contexto, ¿no? Ya. Dudas antes de salir y regresar al otro. Verán que estas son cosas del día a día. ¿No? ¿No hay dudas? Ok. Sigamos entonces. Hago una pregunta. Les decía, ajá, En el caso de que un paciente tenga una crisis hiperglucémica y también presente una ujú. hipercalemia, ahí, ¿cómo compensaríamos el bicarbonato? O sea, presente las dos A ver, a patógenos. ver, a ver. Hiperglucemia e hipercalemia. Y quieres compensar el bicarbonato, no Exactamente. entiendo. Ajá, o sea, o sea, pienso, ¿no? Que tengo un paciente y desarrolla una una crisis hiperglucémica y también tiene una hipercalemia. Entonces, ahí cómo tratamos con el bicarbonato. Ya, a ver. Bueno, ojo que puse el ejemplo del bicarbonato para hacer la relación entre esas dos fórmulas, ¿no? Pero si tú tienes una hipercalemia y 600 de glucosa, créeme que con la bomba de insulina ya te va a bajar ese potasio, ¿sí? Entonces, no esperarías ponerle, primero que deberías me imagino que ya con 600 le pediste una gasometría y ahí de una u otra manera, si no había criterios para pasarle bicarbonato en el contexto de una acidosis metabólica, pues no lo haces. Y como te digo, la bomba de insulina ya por sí sola te va a bajar potasio. Así es que no te estreses en ese sentido, que esa sería la forma más adecuada en este contexto del paciente de bajarle el potasio. ¿Ok? Otra cosa fuera si tuviera en la gaso una acidosis metabólica, ¿no? Ahí sí, obviamente tendrás que ir paralelo a eso con el bicarbonato, ¿sí? No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, gracias. Ya, ok. A ver, vamos entonces ahora a establecer los esquemas. Antes de eso vamos a hablar un poco de insulinas, que necesito que conozcan algunos aspectos, insisto, necesarios conocerlos para proyectarnos ya más adelante. ¿Ok? Primero que cuando hablamos de insulinoterapia, ¿sí? Vamos a hablar de insulinoterapia. Ah. Vamos a tomar la insulinoterapia en el contexto más hospitalario, ¿no? Eh, Aquí tengo que diferenciar dos cosas. Primero que el éxito de la insulinoterapia es llegar a conocer algo que se establece como la DTDI, que no es otra cosa sino la dosis total diaria de insulina. ¿Sí? Eso significa dosis total diaria de insulina. Cada paciente diabético, doctores, tiene una DTDI particular.
Depender de si es diabético tipo 1 o si es diabético tipo 2. Si es diabético tipo 1, ustedes deberán hacer una diferenciación entre diferentes escenarios. Resulta que es insuficiente cardíaco o insuficiente renal o insuficiente hepático. Si hay un cuadro donde no hay infección, sino que más bien hay otro cuadro por el cual el paciente acudió. Otro escenario donde hay una infección en curso y otro escenario donde utiliza corticoide el paciente por A o B circunstancia. ¿Qué sé yo? Es diabético tipo 1 y tiene artritis reumatoidea, ya, por ejemplo. En la diabetes tipo 2 igual necesitas establecer el escenario en el que te encuentras. Si es insuficiente cardíaco, insuficiente renal, insuficiente hepático o si es adulto mayor. Aquí sumo esto que no sumo en el 1 por obvias razones, ¿no? Diabetes tipo 1 no le da al adulto mayor. Igual acá puede haber un escenario donde no hay infección, otro escenario donde hay infección y otro escenario donde el paciente por A o B circunstancia está usando corticoides, ¿sí? Cuando has hecho esa diferenciación, entonces puedes establecer una dosis de insulina acorde a ese escenario, ¿de acuerdo? Entonces, si es un paciente insuficiente cardíaco, renal o hepático, ¿ya? Con diabetes mellitus tipo 1, vas a utilizar, en este caso, ¿sí? 0.5 unidades por kilo. Si no tiene infección el paciente, vas a utilizar 0.7 unidades por kilo. Si tiene infección, vas a utilizar en este contexto de 0.8 a 1 unidad por kilo. Y si consume corticoide, 1.2 unidades por kilo. ¿Sí? Ojo con eso. Si es diabético tipo 2 y tiene insuficiencia cardíaca, renal, hepático o es adulto mayor, 0.2 unidades por kilo. ¿Ok? Si no tiene infección, 0.3 unidades por kilo. Si tiene infección, 0.5 unidades por kilo. Y si consume corticoides, 0.7 unidades por kilo. Así ustedes pueden generar la primera dosis total diaria de insulina de ese paciente. ¿De acuerdo? Qué sé yo, pesa 60 kilos, es diabético tipo 2 y le van a hacer una limpieza quirúrgica, es decir, está con infección. ¿A cuánto le vas a calcular? A 0,5. Pesa 60 kilos, 60 por 0,5 le da 30. Ah, ya, la DTDI de mi paciente ha sido 30 unidades día. ¿Sí cachas? Entonces, ahí te vas moviendo en los diferentes escenarios que vos tengas, ¿sí? Ah, es un paciente que viene, es diabético tipo 2 y le van a operar de una fractura de cadera. Nada tiene que ver con la infección, es diabético tipo 2, pesa 70 kilos. ¿Cuánto será la DTDI, Jocelyn? No tiene infección, ¿verdad? Así es, 0.3 unidades. ya pesa 70 kilos. Ah, ¿Cuánto? ya un ratito. 7 por 3, 21. 21 unidades. ¿Ok? ¿Listo? Esa sería la DTDI. ¿Ok? Ahora, claro que en el contexto de la cirugía, no es que le vas a dar esas 21 unidades, ¿no? O sea, yo te estoy hablando en términos generales, lo que ese paciente necesitaría inicialmente de insulina, asumiendo que está activa su vía oral, ¿sí? Es decir, que, que va a comer, ¿ya? O sea, en términos generales. Ya el contexto de primero vamos a armar los esquemas.
una vez que armemos los esquemas, vamos a saber en el perioperatorio qué medidas tenemos que hacer para, obviamente no le vas a dar toda la DTDI, o sea, estoy hablando que la DTDI, que es la dosis total diaria de insulina, es el total de insulina inicial, porque eso va a cambiar en base a los monitoreos de las glucosas de ese paciente. Si has visto que se le deja preprandial y 22 horas por lo general, y por ahí se le va apoyando con algunos escapes de insulina rápida cuando es el caso. Bueno, ya vamos a ver los esquemas. Pero, y claro, y de pronto tú calculaste a 30 ya, pero con los escapes vas haciendo los ajustes y ya no necesitas 30, y te das cuenta que ya vas en 34, en 36. Ya, esas ya son, digamos, correcciones que le haces a la DTDI en la marcha, ¿sí? Durante la hospitalización del paciente, ¿ok? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Sí está claro lo que quiero, lo que vamos a aprender en primera instancia? Doc, ¿este tipo de Ujú. cálculos, tipo de dosis es para la insulina de acción prolongada, la NPH, Hasta ahorita no sabemos el esquema. o en Ah, general? exacto, ahorita lo que estamos calculando es lo que necesita el paciente o lo que necesitaría el paciente al día, ¿sí? Ya, Y de aquí, supongamos que necesita 30 unidades. Esas 30, vos tienes que ajustarle a un esquema, pues, ¿no es cierto? Eso es lo que ya vamos a aprender, los esquemas, o sea, cómo esos 30 van a quedar repartidos ya entre una insulina o las dos, etcétera, etcétera, ¿sí? Por eso les digo, sí está claro lo que se saca con esta primera lámina. Se llama la DTDI o dosis total diaria, por eso se llama dosis total diaria de insulina, ¿sí? ¿Sí está claro, Doc, Michelle? sí, Doc, gracias. Ya, ok. Doc, Y claro, ¿por qué les enseño esto? Porque muchas veces ustedes se preguntan y dicen, ¿con cuánto iniciamos? Entonces, estos 0,5, 0,7, 0,3 son puntos de partida. No es que ya va a ser exacto lo que va a necesitar, porque ya te digo, en la marcha tendrás que hacer ajustes, ya dependerá de los monitoreos, pero ya es un inicio. Por eso se llama dosis total diaria de insulina. ¿Sí? Ojo, sí, alguien iba a preguntar algo. no, Doc, disculpe, Jimena me dice que se le fue el internet y que por favor le acepte. Espérate un ratito. A ver, Jocelyn, te voy a poner de coanfitrión. Listo. Bien, entonces, dudas, ¿alguna pregunta con esto? De aquí la siguiente pregunta sería, a ver, doctor, usted ya me está indicando la DTDI, o en definitiva lo que va a necesitar ese paciente en las 24 horas, pero ahora, ¿qué hago con esa DTDI? ¿Sí? En ese punto estamos. Ahora, antes de pasar a los esquemas, vamos a hablar un poco de los tipos de insulina. En los tipos de insulina, ¿sí? Tú tienes de acción ultra rápida, tú tienes de acción rápida, tú tienes de acción intermedia y tienes de acción prolongada. ¿Ok? En el mercado vas a encontrar esos tipos.
Dentro de la ultra rápida tienes a la Lispro, tienes a la Spart, por ponerte algunos ejemplos. En la rápida tienes la regular o comúnmente llamada cristalina, que es la que tenemos habitualmente. La intermedia tienes a la NPH y la prolongada tienes aquí a la glargina, ya sea de 100 UI o la de 300 UI. ¿Ok? Esto es importante que conozcas, por supuesto. ¿Sí? Y es necesario que aquí manejes el tiempo de inicio de acción y la duración. ¿Ok? Son dos aspectos que necesitas conocer, claro que sí. ¿Por qué es necesario conocer el tiempo de inicio de acción y la duración? ¿Qué dicen? Establece los horarios. Ya, ¿qué más? ¿Qué dice el resto? Para evitar hipoglicemias. Ya, ¿cómo te serviría para evitar hipoglicemias? O sea, por ejemplo, para saber el tiempo de inicio de acción. Como dicen, en cuánto tiempo va a iniciar a actuar la insulina para poder decirle al paciente, como a veces dicen la cristalina, como póngase una hora antes del desayuno y todas esas cosas. O sea, para saber cuándo va a iniciar la ingesta de alimento el paciente. Ok, a ver, entonces, el de inicio de acción lo vamos a definir. La ultra rápida comienza a actuar a los 10 a 15 minutos y tiene una duración de 4 horas. La regular comienza a actuar a los 30 minutos y tiene una duración aproximada de 6 a 8 horas. La NPH comienza a actuar a las 2 horas y tiene una duración aproximada de 12 a 16 horas. Y la glargina comienza a actuar a las 2 horas y tiene una duración de 24 horas, la de 100, y de 36 horas, la de 300. ¿Ok? ¿Por qué es importante esto? Primero que el tiempo de inicio de acción ayuda mucho en el contexto de saber cuándo iniciar, ya sea la dieta o ya sea una infusión de dextrosa. No te olvides que tus pacientes en el contexto preoperatorio van a ser pacientes que no van a estar o van a estar en NPO, pero eso no implica que ese paciente no tenga o no necesite un aporte de dextrosa. En un paciente en NPO, ¿cuánto necesito de dextrosa para evitar un estado de cetosis? Porque un paciente en ayuno te genera justamente, te puede generar una cetoacidosis, ¿sí? ¿Cuánto de aporte necesita en el contexto de un perioperatorio un paciente que está en NPO? Y esto a veces esto les digo porque a veces a los pacientes diabéticos les dejan en NPO y para que no se les suba la glucosa, le dejan con cloruro de sodio. Y eso está mal, ¿sí? Ah, claro, las glucosas van a estar lindas, ¿no? Por cierto, pero hasta que le operen ya va 6 horas, 8 horas, 12 horas de ayuno, ¿sí? Eso puede precipitar una cetoacidosis, ¿ok? O una acidosis láctica. Entonces, por más diabético que sea, necesita pues comer, ¿sí? O esas células necesitan un mínimo de aporte de dextrosa o de glucosa. ¿Cuánto es?
¿Qué dicen? Jimena. Van a consultar, ¿sí? Todos van a consultar. Me cuentan cuánto es el aporte basal de glucosa que necesita ese paciente, ¿sí? Y ahí van a entender por qué la hidratación o con cuánto de hidratación deberías dejarle a ese paciente, al menos con dextrosa, pues, ¿sí? Por cada 1000 de dextrosa al 5% en cloruro de sodio al 0,9%, ¿cuántos gramos de glucosa hay? Javier, ¿qué dices, Javier? ¿Estás por ahí? No, ya se ha salido, creo, el Javier. Sí, ya se ha salido. Pablo, Pablo Cisneros, Sí, doc. 50 ¿50 qué? gramos. Correcto, ¿sí? Entonces, por cada 1000 de dextrosa al 5% en cloruro de sodio al 0,9% hay por cada 1000 50 gramos de glucosa, ¿sí? Y Belén Quirós, y por cada 1000 de dextrosa al 5 en agua, ¿cuántos gramos de glucosa hay? Perdón, Doc, no lo escuché. Por cada 1000 de dextrosa al 5% en agua, ¿cuántos gramos de glucosa hay? 5 gramos. No. ¿Qué Mm, dices, Daniela Romo? 100 gramos, Doc. ¿Cuánto? Daniela, ¿cuánto dijiste? 50 gramos, Doc. Ok, lo mismo, pues no es cierto. Es lo mismo, solo que en el uno es dextrosa al 5% en cloruro, que por último lo que va a tener es 50 gramos de glucosa más 154 mil equivalentes de sodio y 154 mil equivalentes de cloro. Y el otro es dextrosa al 5 en agua, que va a tener 50 gramos de glucosa y 1000 ml de agua. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien, entonces no se olviden de consultar aquello y ahí ustedes van a saber cuánto debería ser ese aporte de o cómo van a programar esa hidratación para que ese paciente, ¿sí? El tiempo que vaya a estar en NPO, ¿no es cierto? Pueda esa célula nutrirse de esa glucosa que le están aportando, ¿no es cierto? Y para que no entre el paciente en un estado de ayuno prolongado o cetosis, ¿sí? ¿Es o no es importante? Por supuesto que es importante, ¿ya? Listo, eso en cuanto al tiempo de inicio de acción. En cuanto a la duración, esto les va a ayudar a ustedes a que conozcan en el caso, en el caso de que les haga una hipoglucemia, que por cierto, ¿cómo se define hipoglucemia? ¿O qué es hipoglucemia? Sería la glucosa menor de 70. En términos de laboratorio, sí, pero en términos de, ¿o cuál es la triada de Whipple, Jocelyn? Triada de Whipple. ¿Se han escuchado? No, que del valor de la glucosa menos de 70, que los síntomas desaparezcan con la administración de glucosa, y no me acuerdo el otro. No, no es menos de 70, ¿no? La triada de Whipple es o se contabiliza en el contexto de una glucosa menos de 55, ¿sí? Eso en el paciente, por lo general, no diabético. Tienes glucosa menos de 55, tienes una,
síntomas neurovegetativos en el paciente y que obviamente mejora estos síntomas tras la administración de dextrosa. ¿Ok? Entonces, esa es la triada de Whipple. ¿Cómo corriges una hipoglucemia? Con 20 Estás en el gramos de, quirófano y resulta... ¿Cuánto? 20 gramos de dextrosa. Ya, tú estás en quirófano, ¿qué vas a hacer? Bueno, le colocaría, digamos, dextrosa al 5%. Sería 400 ml en este momento. Resulta que es insuficiente cardíaco. Le podría colocar dextrosa al 50%. Ok, ¿cuánto? Mm, 50 ml. La hipoglucemia, ¿sí? Vamos a hipoglucemia. Hay diferentes grados, ¿no? En el ADA 2022 lo definen algunos grados. El grado 1 es una glucosa que está mayor o igual de 54, ¿sí? Pero menos de 70. La grado 2, menos de 54, ¿ya? Y en el grado 3, más que un valor numérico, aquí ya existe, ¿sí? Un deterioro marcado del nivel de conciencia. Deterioro marcado del nivel de conciencia. El paciente ya está estuporoso o en coma, ¿sí? Aquí todavía puede estar medio abriendo los ojos, balbuceando o alguna situación, ¿ok? La hipoglucemia tú vas a corregir con 25, ¿sí? De 25 a 50 gramos de glucosa. Esto traducido a dextrosa al 10% es de 25 a 50 ml. Si no tienes, perdón, al 50 es aquí. 50%. Como estamos en nuestros hospitales públicos, no siempre hay al 50, ¿sí? Resulta que tienes al 10. Aquí te toca darle 250 a 500 ml, ¿sí? Con dextrosa al 5 ni siquiera lo intentes, ¿de acuerdo? Con dextrosa al 5 no se compensa una hipoglucemia, ¿ya? Aquí tienes, Una pregunta. Sí. Y bueno, eso es hipoglicemia en un paciente no diabético. Y para definir una hipoglicemia en un paciente diabético, digamos, ¿cuál sería el valor? ¿Cuál es el mismo? No, le tomas este de acá, ¿sí? O sea, ahí por lo general, ya un punto de corte menor a 30, ¿sí? No, miento, menor a 40, tú ya puedes tener esos síntomas neurovegetativos. ¿Por qué? Porque un paciente diabético te puede hasta cierto punto tolerar niveles más bajos de glucosa, ¿sí? Pero, insisto, en este contexto entre diferenciar si es diabético, si es no diabético, toma como punto de partida el mismo 54, ¿de acuerdo? Para definir o para la triada de Whipple, sí, para la triada de Whipple, básicamente, ¿ok? Bien, a ver, regresemos, ¿dónde estábamos? A la compensación, ¿no? Entonces, dextrosa al 50%, 25 a 50 ml, al 50%, dextrosa al 10, 250 a 500 ml, ¿ya? ¿Qué otra forma conocen ustedes para compensar una hipoglucemia? ¿Un glucagón? Ya, ¿cuánto le vas a poner de glucagón? En sus hospitales hay glucagón, ¿han averiguado?
o han visto de pronto en farmacia o algo por el estilo. Cuéntenme, ¿han usado el glucagón? No, Doc. Bueno, es muy poco disponible realmente, ¿no? Pero sí, la otra forma que puedes usar o que puedes compensar esto es con glucagón. La dosis que vas a usar es de 1 miligramo o una unidad, ¿sí? Puedes darle intramuscular, intravenosa, subcutánea, y esto puedes repetir si no hay respuesta, ¿sí? Cada 15 minutos por unas 2 ocasiones, por lo general, no más, ¿sí? Eh, Eso lo puedes utilizar cuando esté disponible, ¿no? El problema no es que te hace un efecto tan inmediato, ¿sí? Como lo haría o lo conseguirías con la dextrosa, ¿no? Sí, sí te demora un poco el paciente, unos 10 a 15 minutos por lo menos en recuperar o recuperarse de ese estado. En cambio, con la dextrosa es casi inmediato. Vos le ves, le estás pasando y el paciente está prácticamente saliendo de ese estado. ¿Ok? ¿Alguna duda o pregunta? Bien, doctores, nos vamos a quedar ahí. En la próxima clase vamos con la parte 2 de esto. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta acá? Ya, Doc, una pregunta, y tal vez Ujú. el uso de corticoides intravenosos en el No, caso de no, hipoglicemia. no es una indicación. Ujú. No, pero digo No, tal vez como un recurso si es que no se dispone del glucagón o dextrosa solo al 5%. verás, Eso digo, ¿sería una normalmente opción o no? lo que pasa es que sí podría de una u otra manera ayudarte, sobre todo en un estado refractario. Pero, o sea, si no tienes ya ni dextrosa al 10 o sea, estamos fregados. O sea, no es la solución, no es inmediato, ¿sí? Recuerda que un estado de hipoglucemia eh, hay muerte neuronal y puede ese paciente caer en un estado de una encefalopatía metabólica o incluso en un estado de muerte cerebral, ¿sí? Mientras más tiempo te demoras. Entonces, pretender subir la glucosa con hidrocortisona, con dexametasona, con metilprednisolona, primero que te va a llevar un tiempo importante y vas a someter a ese paciente a efectos adversos propios de la corticoterapia, ¿sí? No es inmediato, no es inmediato y definitivamente no es la primera línea, ¿ya? Puedes utilizarlo o podrías a manera de ensayo clínico en el contexto de una hipoglucemia refractaria, después de haber agotado glucagón, después de haber agotado eh, mm, infusiones de dextrosa, ¿sí? Pero no es la primera línea, ¿sí? Y de hecho no está ni siquiera descrito en una guía de hipoglucemia en ese contexto, ¿ok? De que te sube la glucosa, sí te sube, pero no en el tiempo que quisiéramos hacerlo, ¿ok? ¿Quién más? ¿Alguien, alguna otra duda? Doc, entonces estaría contraindicado los corticoides en pacientes diabéticos. Es una contraindicación no absoluta, es relativa, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Tú dices que es algo absoluto cuando es no y punto. Pero relativo es cuando sí puedes darle, pero tienes que estar más pilas con las glucosas. Es una contraindicación relativa. ¿No ves que algunos pacientes diabéticos también tienen artritis reumatoidea?
¿sí? O tienen enfermedades autoinmunes y de ley necesitan corticoides, sino que en ellos, como tú te puedes dar cuenta, necesitan ¿qué? Más dosis de insulina, ¿sí? Nada más, pero no es una contraindicación absoluta. Puedes usarlo, claro, siempre y cuando, obviamente, tú vas a buscar a toda costa destetarle a ese paciente del corticoide de alguna manera, pero si ya no puedes mismo, tendrás que subirte las dosis de la insulina en este contexto, ¿sí? Ya, Doc, gracias. Ujú. Es que hay pacientes que de ley, imagínate, a veces son pacientes que están recibiendo por un trasplante, ya para evitar un rechazo de órgano. Chuta, o sea, no puedes destetarle el corticoide, del inmunosupresor, eh, y además de eso es diabético, entonces te toca ahí moverte con las dosis de insulina. Listo, ahí nos quedamos, nos Una vemos. última pregunta. Ajá. Y, por ejemplo, yo he visto que hay a veces casos de hipoglicemias refractarias, que por ejemplo, digamos, le colocamos y después se le hace un control y otra vez la glucosa estaba ahí. ¿Cómo se le Ya, puede una hidratación en el plan quirúrgico? aquí es importante esto. No te olvides tomar en cuenta, por eso la duración. Imagínate que te hace una hipoglucemia con NPH. ¿Cuánto dura esto? 12 a 16 horas. ¿Qué quiere decir eso? Que tú ya compensas, pero no le puedes quitar la hidratación, pues. ¿No ves que esa insulina va a seguir circulando en sangre 12 a 16 horas? Y bien que topaste ese tema, porque eso muchas veces pasa en las emergencias. Viene el paciente con 36 de glucosa, pero no se dan cuenta con qué hizo la hipoglucemia. A veces los antidiabéticos orales te dan hipoglucemia de 24 horas. Por eso es que en el paciente hospitalizado se prohíben o se restringen los antidiabéticos orales, pues. O le dices al paciente que suspenda 24 horas antes del procedimiento, porque si te hace una hipoglucemia con el antidiabético oral, tienes que estar pilas y monitoreando 24 horas. En este caso, te hizo con la NPH. 12 a 16 horas te va a durar esa hipoglucemia. Mientras tanto, ese tiempo tiene que estar con infusión continua de dextrosa para que no vuelva a caer la glucosa. ¿No ves que hay insulina circulante? Y si encima de esto tiene insuficiencia renal, ¿sí? Imagínate, la insulina tiene depuración renal 100%. Entonces esas 12 a 16 horas, créeme que se te convierte en 2 o 3 días. ¿Ya? Yo he tenido pacientes que con la regular, sí, que dura 6 a 8 horas en pacientes con insuficiencia renal. Tengo que estar 48 horas con infusión de dextrosa. Es impredecible, ¿no? Pero tienes que estar monitorizando y a veces en la emergencia ya le compensan, el paciente se despierta, le dan el alta y a veces son gente del campo y otra vez ya regresa al campo y en la noche les vuelve a dar otra crisis y ahí ya no hay, ya no, y a veces se demoran. Alguna vez tuve que ver un paciente con encefalopatía por hipoglucemia, hizo, hizo una isquemia cerebral, ¿ya? Era un paciente que horas antes había ido a la emergencia, hace una hipoglucemia con la insulina glargina, ¿sí? Le compensan, se despierta perfecto y vivía por Columbe más adentro, es un pueblito. Y claro, ya el nuevo evento le cogió tipo 11, 12 de la noche, no había una camioneta o algo para traerle y esperaron hasta las 8 de la mañana, desde las 12 hasta las 8 de la mañana para que le vuelvan a llevar al hospital. Ya por más dextrosa, olvídate, ya ese cerebro estaba muerto, ¿sí? Entonces, por eso es importante conocer la duración y saber por qué hizo la hipoglucemia. Hay que saber la causa. ¿Ya? O a veces nada tiene que ver con la diabetes, resulta que está séptico. Una sepsis te lleva a hipoglucemia, por supuesto, ¿ya? Y mientras no corrijas la causa, obviamente va a seguir ese problema, ¿ya? Por eso es importante conocer la duración. Ah, me hizo hipoglucemia. ¿Y por qué? ¿Cuánto se puso en la mañana? Ah, doctor, es que en la mañana se pone 30 unidades de NPH. 30. Ya no, en observación hasta que se depure eso. ¿Ok?
Listo, nos quedamos ahí. Que tengan todos ustedes una buena noche. Gracias, Doc.